Muy buenos días, chicos. Es un gusto saludarlos para los que están visualizando nuestra clase días posteriores a la presencial. Vamos a continuar con nuestra clase de contabilidad general y es que estamos trabajando el tema de la familia, específicamente el artículo 47 que habla sobre la protección a la familia. En resumen, este artículo menciona que el Estado está obligado a garantizar la protección a la familia en el aspecto social, económico y jurídico. Dentro de un momento voy a pasar por sus asientos para poderle sellar ahí su tarea de investigación, ¿verdad? Ahora bien, vamos a empezar a hablar el día de hoy del Código Civil porque hay un punto bien importante que tratar con ustedes y es el parentesco, ¿sí? El parentesco, jóvenes, lo trata el Código Civil y básicamente el parentesco es ese vínculo que une a las familias, ¿ya? Es ese lazo que une a las familias. De ahí que en algunas oportunidades decimos, es que él es mi pariente lejano. O que dicen por ahí algunas familias, es que él es mi primo en segundo grado, él es mi primo en tercer grado, él es mi primo, ya ni se parecen, el primo canche y alto y uno moreno, chaparro y feo, quemado de una vez, entonces ya no se parecen. Pero bueno, vamos a establecer con base en ley, ponen atención, vamos a establecer con base en ley qué es un parentesco. Parentesco es el vínculo que une a las familias. En el artículo 190 del Código Civil establecemos las clases de parentesco. Existen 3 clases de parentesco nada más, jóvenes. El parentesco por consanguinidad, que es aquel básicamente de sangre, en donde los individuos descienden de un tronco común. Y aquí el Código Civil establece o reconoce 4 grados. De ahí que se dice, es que él es mi primo en segundo grado. Ahorita vamos a hablar de eso. El otro parentesco que existe es el parentesco de afinidad, en segundo grado. Y el tercer parentesco es el civil, que nace por medio de la adopción. Hablemos de los de consanguinidad. El parentesco de consanguinidad, jóvenes, básicamente se establece de la siguiente manera. El primer grado es aquel que usted tiene con sus papás. Ese es el primer grado de parentesco por consanguinidad, hijos y papás. El segundo grado de parentesco se establece entre hermanos que desciendan de los mismos papás. Ahí está el segundo grado. El tercer grado de consanguinidad es el que usted tiene con sus abuelos y sus abuelos con los nietos. Ahí se da el tercer grado de parentesco por consanguinidad. Y el cuarto grado de parentesco se da entre los tíos y los sobrinos o las sobrinas y las tías, ¿sí? Ahí se da prácticamente el cuarto grado de consanguinidad. De ahí que mi primo, los primos también entran entre el cuarto grado, pero ahí entre primos y sobrinos, tíos y entre primos también. Ahora, ya los hijos de los primos que al final terminan siendo mis sobrinos, ya un relajo que hacen las familias, ya es puramente costumbre. Ahora, hablemos del de afinidad. En el de afinidad, el artículo 190 establece 2 grados nada más. El de afinidad se adquiere, lo mencionaba hace 8 días, cuando usted se aburre y se cansa de ser feliz, entonces se casa, ¿sí? Entonces, en ese momento se da el primer grado de parentesco por afinidad con su cónyuge, ¿sí? Con su esposa, en el caso de ustedes, solo esposa, ¿verdad? Porque no hay ninguna señorita por acá, ¿verdad? O bien de la señorita con el esposo, ¿verdad? Básicamente ahí se da ese grado de afinidad, el primero. Y el segundo grado de afinidad, jóvenes, se da con los suegros y cuñados, ¿sí? De ahí entonces que algunas familias, y no me dejarán mentir, cuidado, lo van a regañar si lo ven por ahí. De ahí que en algunas familias, no me dejarán mentir ustedes, que la nuera se va a vivir a la casa del esposo o del novio en su momento y ahora esposo, y le termina diciendo a sus suegros papá y mamá. No sé si ustedes conocen algunas familias de estas, ¿verdad? ¿Verdad? A la suegra, ahí del joven, a su suegra mamá le dice, mamá le dice. Bueno, entonces, mamá suegra, rica sopa, suegrita. Entonces, jóvenes, básicamente ese es el segundo grado de afinidad, con sus suegros y cuñados. ¿Estamos? Y el tercer grado de afinidad se da solamente por la adopción. Cuando un papá
o una pareja de esposos adopta a un niño que no desciende de su grado de consanguinidad, de ningún grado de consanguinidad, y entonces se da ese parentesco civil. Bueno, vamos a continuar, chicos, por cuestiones de tiempo. Y les digo, solo eso nos hacía falta el día, hace 8 días. Vamos ahora, por favor, con el patrimonio familiar. Coloquemos como título esto. Este es el tema que a mí ya me interesa ver con ustedes de forma práctica. ¿Estamos? El patrimonio familiar. Sin embargo, tenemos que desarrollar una parte de teoría para poder establecer las normas y las técnicas contables en el patrimonio familiar. Jóvenes, el patrimonio familiar no es más que el conjunto de bienes y derechos que posee una familia. Eso es patrimonio familiar. Conjunto de bienes y derechos. Entonces, a nivel de la conta, vamos a tener que establecer una definición para hablar de bienes y otra definición para hablar de derechos. Cuando hablamos de bienes, jóvenes, el Código Civil en el artículo 442 menciona que son todas esas cosas u objetos que pueden ser objeto de apropiación o que se puede apropiar de él. En otras palabras, son todas las cosas que pueden tener un dueño. ¿Sí? Por ejemplo, esta Power tiene un dueño, es el joven, ¿sí? Es un bien. Ese lapicero que tiene en la mano, esa mochila roja, esa chupa, ese chaleco café, es un bien, ¿sí? Porque puede ser objeto de apropiación. No, profe, este es de mi hermano, me lo robé hoy y se dio cuenta. Sí, puede ser, pero es un bien. No le pertenece, pero sí le pertenece a su hermano. ¿Sí? Es algo que se puede apropiar. Les encargo, jóvenes, por favor, que subrayen lo que vamos subrayando durante la clase. Y segundo, que se acuerden también o le hagan un énfasis a los artículos. Si no estoy mal, la próxima semana estarán de evaluaciones parciales. Hoy esta semana. Hasta la otra. Puede ser, voy a corroborar esta semana para ver si mi curso aplica ahorita con estas 2 clases a una primera evaluación parcial. Quiero contarles esto y si no, pues va a aplicar, la segunda va a aplicar el doble. Sin embargo, para cualquier evaluación, te lo estoy diciendo una vez acá, yo le voy a mencionar en qué artículo o bien cuál es la base legal de la siguiente definición, cuál es la base legal de los bienes, que menciona que son los objetos de apropiación. Código Civil, artículo 442, por favor, ¿sí? Cuando esté repasando, igual hoy le voy a mandar una guía por la tarde que complementa las clases del día de hoy y de hace 8, pues espero pueda recordar y repasar estos puntos. Voy a seguir avanzando, jóvenes. ¿Todavía no? Muy bien. Voy a darles un segundito acá. Vamos a borrar lo que tenemos acá. En 8. Yo que lo traía preparado para hoy. Bueno, vamos. Continuemos, pues. Vamos a hablar ahora de los bienes muebles e inmuebles, por favor. Bienes muebles e inmuebles. Cuando hablamos de bienes muebles, jóvenes, vamos a mencionar que son las cosas u objetos que, aquí está la clave, vean, sin alterarse pueden trasladarse de un lugar a otro. Esa es la clave, básicamente, de lo que es un bien mueble, ¿sí? Que sí se puede trasladar de un lugar a otro sin alterarse. De ahí los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, un escritorio, un sillón, una cama, un televisor, un ropero, una estufa, una refrigeradora, terminan siendo bienes muebles porque sí se pueden trasladar, sí pueden moverse, ya sea por sí mismos o por fuerzas extrañas, pero sí se pueden trasladar sin su alteración. Háganme el favor de subrayar ahí las palabritas claves, ¿verdad? Que sin alterarse se pueden trasladar, por favor.
Bueno, ahora bien, es fácil determinar un bien mueble porque lo más general es que nosotros observemos la propiedad, planta y equipo. O sea, observemos los carros, observemos en la empresa los camiones, las grúas, las maquinarias, el equipo de computación, el sistema de cámaras de seguridad, pero existen otros bienes como el dinero, que también forma parte de un bien mueble. Permiso, jóvenes, voy a avanzar. Todavía le faltaba, no trajo crayones. Bueno, vamos acá. Bienes muebles y hablemos del dinero, por favor. El dinero, jóvenes, es básicamente un bien mueble, es considerado un bien mueble. Me hacen favor, voy a empezar a sellar para no atrasarnos al final del periodo con el dinero. Artículo 47, y si no lo trajo, pues lo trae de 8. Para ahí vamos. Artículo 47, ¿recordeo? Bien, yo ahí en la anotación recuerdo estar 47. Bien. Entonces, jóvenes, el dinero básicamente es un bien económico, lo vamos a considerar como un bien económico, que se utiliza como medio de pago. ¿Sí? Hágame favor de subrayar esto, bien económico que sirve como medio de pago. Y así también facilita el intercambio de bienes. Estimula también la economía de alguna manera. ¿Sí? Ahorita bien. ¿Estamos? Bueno, ahorita voy con la última pista. ¿Podemos avanzar o todavía no? ¿Todavía no? Ah, bueno. Me da tiempo. Pasar, solo voy a... Bueno. Otro de los bienes que quizá es un tanto complicado o complejo determinarlo como bien mueble es el depósito bancario. ¿Sí? Esto también en ocasiones cuando viene la pregunta ¿cómo clasificaría usted a sus cuentas bancarias? Pues también las cuentas bancarias son bienes muebles, esos depósitos bancarios. Aquí voy a aprovechar, voy a hacer un pequeño paréntesis para poderle mencionar o recordar, o bueno, tal vez ustedes ya lo saben, que el sistema financiero guatemalteco es un sistema bastante fortalecido a nivel internacional. La verdad es un buen sistema a comparación de otras economías y de otros sistemas financieros a nivel Latinoamérica, estamos bien posicionados. ¿Qué es el sistema financiero, jóvenes? El sistema financiero es básicamente el conjunto de bancos, asociaciones, cooperativas, afianzadoras, aseguradoras, almacenes generales de depósito, casas de bolsas, casas de cambios, que se encargan del giro bancario y se encargan de darle una fluidez a las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del país. Entonces, sí, es de reconocer y darles a conocer a ustedes que nuestro sistema financiero, encabezado por el Banco de Guatemala, es un sistema financiero bastante fuerte a nivel internacional. Prueba de ello y el parámetro más correcto para poder establecer esta idea es el fortalecimiento de la moneda nacional, que no ha estado tan devaluada con el paso del tiempo, a diferencia de otras monedas de otros países que están sumamente devaluadas. Desde su primera reforma monetaria en 1921, 1944 y la tercera reforma en 2002, la moneda se ha mantenido. De ahí podemos hacer la comparación, por ejemplo, con otras monedas a nivel internacional, como el peso mexicano o el peso colombiano. Algunas a nivel sudamericano que ni siquiera equivalen al 1 por 1, sino que están por debajo del centavo
del quetzal. De ahí que vemos algunas noticias, algunos comerciales en la televisión que dice combo de KFC a tan solo 17,000 pesos colombianos, por ejemplo. Y uno dice, allá la vida está súper cara. Yo aquí me compro ese combo con 40 quetzales y allá 17,000. Lo que sucede es que la moneda está altamente devaluada, no vale nada, ¿sí? Y eso es por las malas políticas cambiarias, monetarias y crediticias. Entonces, cierro paréntesis mencionándoles o dejándoles esta idea de que nuestro sistema financiero guatemalteco, encabezado por el Banco de Guatemala, es un buen sistema financiero a nivel internacional. Es sólido. Entonces, realmente es de reconocer las cosas buenas que también tiene el Estado de Guatemala. Básicamente, jóvenes, el depósito bancario es el dinero que la familia deposita en un acto de confianza en las instituciones del sistema financiero. Y comúnmente se mencionan tres clases de depósitos. Los depósitos monetarios, que también son conocidos a la vista, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo. Cuando hablamos de un depósito monetario, jóvenes, estamos hablando de aquella cuenta o aquella clase de depósito en donde su retirada es por medio de cheques o de una chequera. Yo no sé, tal vez alguno de acá tiene chequera, jóvenes, tal vez por el trabajo donde están, la empresa les pide, por ejemplo, que tengan una cuenta habilitada y entonces hagan su retirada de dinero por medio de cheques. Hoy por hoy las tres cuentas tienen dos opciones más, que son las tarjetas de débito y también la banca virtual, ¿verdad? Que también por medio de esta se pueden hacer transacciones. Los depósitos de ahorro, jóvenes, van a ser aquellos que son retirados por medio de libretas. Yo no sé si alguien conoce las libretas de ahorro, jóvenes, o alguien ha tenido algún acercamiento con ellas. Básicamente es una hojita, media carta, doblada en tres, donde a usted, cada vez que va a retirar dinero, le tienen que solicitar esa libreta para poderle imprimir ahí cuánto retiró y cuál es su nuevo saldo. Cuando usted deposita en su cuenta, también le piden la libreta para hacer las anotaciones respectivas. Pero hoy por hoy, como les decía, ya hay dos opciones más, que es la tarjeta de débito y la banca en línea. Y por último, ese depósito a plazo fijo, que es prácticamente cuando usted deposita X cantidad de dinero y se olvida de este por unos cuantos meses, porque está a un plazo determinado o a una fecha convenida para su retiro, ¿verdad? En este caso, estas cuentas de depósito a plazo generan intereses para el cuentaviente por el hecho de haber depositado durante 3, 6, 9 o 12 meses su dinero. ¿Algún comentario, idea o, no sé, anécdota con respecto acá a las cuentas de depósito? No sé, tal vez alguno ha tenido alguna dificultad. Sí, le han clonado su tarjeta de débito. Sí, no sé. Tengan cuidado con eso. Al final, ¿quiénes manejan tarjeta de débito acá o de crédito? Bueno, siempre, y para los que vamos a manejar ya en el futuro, tengan cuidado siempre con la retirada en cajeros automáticos. ¿Sí? Si les llega a pasar cualquier eventualidad, ahí en el cajero está un número de teléfono sin costo alguno, puede llamar y ahí lo atiende, no una operadora, sino que un agente y puede solucionar. El número de cajero aparece en la parte baja. Se los comento porque en mi caso, hace poco tuve un problema con un cajero. Quise retirar X cantidad, 1,400, y me retiró solo 1,300, literal. Y fue porque en ese momento, no sé si la máquina contó mal o se quedó sin efectivo. La situación fue que en ese momento yo saqué y uno lo que hace es guardarlo y retirarse. Yo procuro ahí contarlo y cuando me di cuenta conté 2, 3 veces y me faltaba un billete de 100, literal. Entonces llamé inmediatamente, en cuestión de 5 minutos me atendieron y tuve que pasar con un código a una agencia bancaria y ahí me entregaron mis otros 100 quetzales, ¿verdad? Y se excusaron de que la máquina se había quedado sin dinero para entregar, ¿verdad? Pero vamos a esas anécdotas, les digo. También la clonación de tarjetas, cuidado. Ustedes hagan sus retiros en cajeros automáticos en lugares donde el cajero no está encerrado, ¿sí? Porque en esos lugares encerrados, por más cámara de seguridad que haya, es más fácil que cualquiera pueda colocar algún clonador de tarjetas. Entonces, ustedes hagan su retirada en esos lugares donde casi que en la calle está haciendo uno el retiro, ¿sí? Sobre todo farmacia Batres, por ejemplo, algunas farmacias, algunos comercios que tienen a la vista el cajero, ahí lo puede hacer, es más confiable, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando y vamos ahora con los bienes inmuebles, ¿sí? Por favor, coloquemos esto, chicos, bienes inmuebles.
Pues básicamente, jóvenes, los bienes inmuebles de la familia son las propiedades. En otras palabras, o en palabras que empleamos cotidianamente. Nos basamos, cuando hablamos de propiedades, nos basamos en terrenos, en fincas, en lotes, ¿sí? En granjas, en haciendas, en edificios, casas, viviendas, tanques, algún almacén o algún silo que esté estructurado desde los cimientos. Eso es un bien inmueble, ¿ya? Son las propiedades que posee la familia y que no pueden trasladarse. Ahí está la clave. No pueden trasladarse de un lugar a otro si no es por su destrucción. Aquí también quisiera aclarar algo con respecto a algunas casas que hoy por hoy están prefabricadas y que alguien me podría decir, profe, pero fíjese que esa casa usted la arma y la puede desarmar y trasladarla de un lugar a otro, sí, pero en el traslado no sigue siendo una casa, ¿sí? Entonces, cuidado ahí. En la clase anterior hubo un comentario de un joven y dijo, las casas rodantes. Buenísimo el comentario. ¿La casa rodante qué sería? ¿Un bien mueble o inmueble? Inmueble. Inmueble porque es casa, pero se está trasladando de un lugar a otro. Mueble, dicen por ahí ahora. Ojo acá, para la conta, la casa rodante, antes de ser casa, es un motor que genera movimiento. Entonces, en ese caso, para la casa rodante, gana más la calidad de vehículo que la de casa, movimiento. De tal manera de que para la casa rodante es un bien mueble, ¿sí? Porque vale más la calidad de vehículo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Bueno, vamos a ir pasando a la siguiente porque ya estamos por terminar ustedes. Descansito. Ya no puedo. Digamos, pues. Permiso. ¿Podemos avanzar? Permiso. Vamos con los derechos de la familia. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de patrimonio familiar, hablamos de que es el conjunto de bienes y derechos? Yo considero que con respecto a los bienes, ya terminamos. Con respecto a los bienes, pues, dijimos que son esos objetos de apropiación, ¿sí? Y que se dividen en dos, bienes muebles e inmuebles, siendo uno de estos, por ejemplo, el dinero, los bienes muebles como propiedad, planta y equipo, y los depósitos monetarios. Y terminamos hace un momento con los inmuebles, hablando de las propiedades, casas y terrenos, básicamente. Pero no hemos hablado de derechos. Básicamente, jóvenes, cuando hablamos de derecho en contabilidad, tenemos que desligarnos un tanto de aquellos conceptos constitucionales de derecho. Por ejemplo, a nivel constitución, cuando se les pregunta qué es un derecho, o díganme o mencionen algún derecho, regularmente el estudiante dice derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Sí, pero en situaciones de la conta es complicado colocarle un valor monetario a esa clase de derechos sociales o morales. Por ejemplo, el derecho a la seguridad por parte del Estado. Es difícil colocarle un valor monetario a no ser que se adquiera un servicio de seguridad. Ahora bien, en el caso del derecho a la vida, por ejemplo, es imposible colocarle un valor monetario a la vida de algún individuo. Es súper difícil. De tal manera de que para la conta nos vamos a desligar de esos conceptos de derechos sociales o morales, porque no los podemos cuantificar, no le podemos dar un valor numérico. Ahora bien, en la conta un derecho es básicamente una deuda que tiene una persona con la familia y que esta deuda, le genera el derecho a la familia de poder cobrar. Eso es un derecho. ¿Estamos? Una deuda que genera un derecho de cobrar. ¿Vamos bien? Bueno, vamos pues. ¿Subrayamos ya, jóvenes? Todavía no. ¿Cómo? Un segundo. Vamos a continuar, todavía no. Un par de segundos, entonces.
Bueno, vamos pues. Vamos con el siguiente título, que ya es lo que a mí me interesa en la parte práctica, ¿sí? Patrimonio neto o patrimonio líquido familiar. Ese se acabó anoche. Bueno, básicamente, jóvenes, el patrimonio neto o patrimonio líquido familiar es la diferencia que hay entre lo que posee la familia y lo que debe la familia. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de una resta. ¿Sí? El patrimonio neto o patrimonio líquido familiar básicamente entonces sería la resta que existe entre los bienes de la familia, los derechos y lo que debe o las deudas que tiene. Voy a colocar mi barra de opciones de la grabación aquí donde están las gráficas. Usted ya las vio, ¿verdad? Solo para que pueda copiar el segundo enunciado. Las deudas de la familia jóvenes son obligaciones, ¿sí? Esto también es bien importante. En contabilidad, cuando hablamos de obligaciones, también nos vamos a desligar de aquella definición de una obligación moral, como por ejemplo cuando a usted le dicen, es que no tenés nada más que hacer más que estudiar. Tenés que sacar buenas notas porque es tu obligación. Ese tipo de obligaciones morales no las podemos cuantificar de tal manera de que nos vamos a desligar un tanto de estas y vamos a mencionar que en contabilidad, cuando mencionamos obligación, estamos hablando puramente de deuda. Es una deuda. Por favor. Subrayamos entonces ahí, jóvenes. Diferencia es una resta, ¿verdad? Entre lo que posee, o sea, bienes y derechos, y las deudas, ¿sí? Que son las obligaciones. Vamos, por favor. Muy bien. Vamos a ir avanzando ya. Son los ingresos y los gastos. Entonces, jóvenes, vamos a definir, por favor, lo que serían los ingresos de la familia y los gastos de la familia. Básicamente, los ingresos son las entradas de dinero que percibe la familia. Esos son los ingresos de la familia. En otras palabras, quisiera subrayar esa clave. Cuando hablamos de ingresos en contabilidad, estamos hablando de entradas de dinero. Los ingresos en contabilidad también reciben el nombre de producto o ganancias, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar de terminología de la cuenta y vamos a hablar de lo que es una ganancia, de lo que es un ingreso o de lo que es un producto. Y es básicamente lo mismo. Ambas representan las entradas de dinero que tiene una familia o una empresa. Y por tanto los gastos van a ser salidas de dinero. Los gastos son salidas de dinero. En contabilidad los gastos también se conocen como egresos o como pérdida. ¿Sí? Tanto la pérdida, los egresos como los gastos representan lo mismo. Representan una salida de dinero. Entonces me hacen favor de subrayar esas palabritas claves de ingreso y gasto. Bueno, vamos a hablar ahora de, para finalizar ya, qué sería un estado patrimonial y que es prácticamente lo que a mí me interesa en la parte práctica de esta primera parte, para poder aplicarles ya en su primera evaluación parcial. Y pues prácticamente, jóvenes, cuando hablamos de estado patrimonial, nos referimos a ese documento que muestra la situación económica que está sufriendo o que está padeciendo una familia, bueno o malo, en una fecha determinada. Aquí hay una característica bien importante con respecto al estado patrimonial.
que este se establece en una fecha determinada, ¿sí? Y básicamente muestra la situación económica. Ese es un estado patrimonial. Y es aquí donde se incluyen, por ejemplo, a los tres elementos claves de un estado patrimonial, que sería el activo, pasivo y como un efecto de estos primeros dos elementos, el patrimonio neto. Cuando hablamos de activo en tres palabras, serían los bienes y derechos. Y el pasivo, las deudas y obligaciones. El patrimonio neto entonces será la diferencia o el resultado de restarle a mis activos mis pasivos. El resultado de tomar una sumatoria de bienes y derechos y restarme la sumatoria o el total de las deudas y obligaciones que tiene la familia. Y es aquí donde en ocasiones el maestro de contabilidad pone como tarea en básico: miren, para la próxima semana me traen el estado patrimonial de su casa. Y al día siguiente ya está la llamada de teléfono en dirección de la mamá diciendo: y al profe, ¿qué me importa lo que yo tengo en mi casa? ¿Por qué? Porque llega el niño rápidamente a decir: mamá, ¿cuánto cuesta la tele? ¿Cuánto cuesta el sofá? ¿Cuánto cuesta el perro? ¿Cuánto cuesta el carro? Y definitivamente pues ya algunos desconfían. Pero el estado patrimonial es eso prácticamente, jóvenes: cuantificar los bienes, aquellos objetos de apropiación que tiene una familia, y los derechos, y así restarme sus deudas y obligaciones para poder determinar la situación económica de la familia en una fecha determinada, ¿verdad? Cabe mencionar que existen algunos bienes que para adquirirlos llevan consigo una obligación. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá por el día de hoy. Les agradezco bastante su atención.